Bueno, en esta oportunidad continuamos con el ejercicio 13F, que nos faltaba ver la parte del ejercicio 14, que en base a lo que analizamos en el ejercicio 13, en este caso como el 13F sí nos dio que era una transformación lineal, tenemos que ver las dimensiones del núcleo de la imagen, ¿sí? Entonces, bien, mantenemos L, que iba de las matrices de 2×2 reales a R2. Sí que está definida de esta forma. ¿Cómo buscamos la dimensión del núcleo y la dimensión de la imagen? Hay que acordarse que el núcleo era un subespacio del espacio vectorial de matrices de 2×2, en este caso, el espacio vectorial B, y la imagen es un subespacio del espacio vectorial W, que en este caso es R2. Entonces, para hallar las dimensiones, tanto el núcleo como la imagen, sí o sí nos vemos obligados a hallar las bases, porque si no, no podemos saber nunca cuál es la dimensión. Entonces, vamos a hacer un poquito más de cosas, de cuentas. El núcleo estaba formado, el núcleo de L, en este caso, por la transformación lineal L, son todos los elementos A del espacio vectorial de R de 2×2, tal que L aplicado a iban al vector nulo del otro espacio vectorial W, pero como W es R2, sería el vector 0, 0, ¿sí? El vector nulo. Esta es la definición de núcleo. Bueno, para este caso, ¿no? Para el caso de esta aplicación lineal L. Entonces, ¿cómo busco todo? No van a ser, bueno, tenemos que ver qué elementos qué matrices, ¿no? De R de 2×2 me cumplen esta condición, ¿no? Que cuando le aplico la transformación L me vayan al vector 0, 0. Entonces, ¿cómo busco esas matrices A? Bueno, A es una matriz cualquiera, X, Y, Z, W, en R de 2×2. Cuando le aplico L, la definición de L, ¿se acuerdan? Me decían, bueno, que tenga que ser X más Z, Y más W. Entonces, acá, aplicando la definición de L, me queda el vectorcito X más Z, Y más W. Y eso lo tengo que igualar al vector 0, 0. De ahí vamos a sacar las condiciones de las matrices A que van a estar en el núcleo. Entonces me queda igualación por igualación de vectores de R2, primera componente que es X más Z igual a primera componente que es este 0, segunda coordenada componente del vector Y más W, con segunda del otro, armo un sistemita de ecuaciones, fíjense que nos queda en este caso un sistema de 2 ecuaciones, pero tendríamos 4 incógnitas, porque las matrices A tienen 4 elementos, ¿sí? 4 entraditas. De acá vamos a sacar las condiciones para, de todas las matrices, ver cuáles están en el núcleo. Bueno, como tenemos 2 ecuaciones, pero 4 incógnitas, uno puede elegir, este sistema tiene solución, pero obviamente como tengo menor cantidad de ecuaciones que de incógnitas, no voy a tener única solución, sino voy a tener infinitas soluciones. Entonces sí o sí me veo obligado a que 2 incógnitas van a quedar dependiendo del valor de otras 2. Entonces, por ejemplo, tengo a X relacionado con Z en la primera ecuación, puedo elegir despejar a X en función de Z o a Z en función de X, cualquiera. Lo mismo con el Y con el W, entonces de la primera elijo despejar, por ejemplo, a X dependiendo de Z. Entonces me queda X igual a menos Z. Y la segunda igual a menos W. Elegí despejar ahí en función de W. Entonces el núcleo, ¿cómo lo podemos escribir? Como todas las matrices, R de 2×2, tal que X es igual a menos Z, Y es igual a menos W. O otra forma mucho más útil, por lo que vamos a tener que hacer ahora, que es buscar la base del núcleo para encontrar su dimensión, es escribirlo así. En vez de especificar, bueno, son todas las matrices A que cumplen estas 2 restricciones, escribo directamente como me quedarían los elementos. En lugar de poner X, pongo menos Z, en la primera ubicación, en la ubicación 1, 1. En la ubicación 1, 2, en vez de poner Y, pongo menos W, ¿sí? Que es esta restricción de acá. Z seguía siendo Z y W seguía siendo W. Tal que Z y W pueden ser cualesquiera números reales. Entonces, los elementos del núcleo son de esta forma.
Ahora la pregunta es cómo encontrábamos una base, como lo hacíamos para cualquier espacio o subespacio vectorial. ¿Sí? En este caso el núcleo, acuérdense que era un subespacio del espacio vectorial de las matrices de 2×2. Entonces, ¿qué tengo que ver primero? Bueno, tengo que analizar los elementos. Y de los elementos tengo que ver quiénes me generan los elementos estos, que están en el núcleo. ¿Cómo hacemos eso? Viendo cómo podemos escribir a esto como combinación lineal de una o más matrices. En este caso, pues estamos trabajando con matrices, ¿sí? Para ver cuáles son las matrices que necesitamos como mínimo para generar esto. Entonces, una forma fácil es un poquito viendo que en las entradas se aparece o Z o W, ¿sí? Entonces, como tenemos Z o W, que eran, digamos, incógnitas, desconocidas, pero son cualesquiera números reales, podemos separar esta matriz de 2×2 como la suma de una matriz donde solamente aparezca Z, más otra matriz que aparezca W, pero la suma obviamente siempre me devuelva esta, ¿sí? Entonces puedo escribirlo como menos Z0, Z0, esta matriz, más 0 menos W, 0 W. Si yo sumo, respetando siempre el orden, me da esta matriz que teníamos acá. Una vez que hago eso, como el Z es un número real y el W también, saco lo saco como escalar, total. Si lo quiero mirar que Z por esta matriz que pusimos acá me da lo mismo, bueno, voy haciendo la multiplicación por escalar con matriz, ¿no? Z por menos 1 me tiene que devolver menos Z. Z por 0 me va a dar 0, ¿sí? Estamos usando las propiedades de los números reales ahí. Z por 1, Z, y Z por 0 nuevamente 0. Efectivamente, Z por la matriz menos 1, 0, 1, 0, es lo mismo que tener esta de acá. Y exactamente la misma idea hacemos con la otra, con el W, ¿sí? W, que es un escalar, por la matriz 0, menos 1, 0, 1. Entonces, ¿qué estoy logrando acá? Ver que cualquier elemento del núcleo se escribe como una combinación lineal que está basada en estas dos matrices, en la menos 1, 0, 1, 0 y 0, menos 1, 0, 1. Entonces, ¿qué me está queriendo decir eso? Que estas dos matrices me generan cualquier elemento del núcleo, ¿sí? Pero para que sea base tenemos que ver que sean linealmente independientes. O en pocas palabras, como justo son dos, digamos que una no sea múltiplo de la otra. Si tuviéramos más de 2, 3, 4, ponele, que una no sea combinación lineal de las otras, que no me esté sobrando, ¿no? Porque acuérdense que la base en el fondo es el mínimo conjunto de generadores, ¿no? Por eso es lo que me garantiza la independencia lineal, que con esa cantidad de elementos yo ya puedo generar todo y no me está sobrando a nadie. Bien. Entonces analizamos la independencia lineal entre estas dos matrices. ¿Qué era eso? Bueno, nuevamente, alfa escalar por la primera más beta escalar por la segunda es igual a quién. Estamos trabajando en el espacio vectorial de matrices 2×2 en el fondo, entonces es igual al elemento nulo de ese espacio vectorial, que es la matriz nula de 2×2, dos filas, dos columnas. Entonces tenemos que ver que de este planteo, ahora vamos a hacer todo el análisis, llegar a la conclusión de que alfa sí o sí sea 0 y beta también, todos los escalares sean ceros. Eso es estudiar independencia lineal. Bueno, empezamos acá, tenemos que trabajar con matrices, suma y multiplicación por escalar de matrices. Entonces simplemente vamos a ir arreglando acá. ¿Qué hago? El alfa lo multiplico con cada uno de los elementos, me queda menos alfa 0, y acá el beta hago lo mismo, 0 menos beta, 0 beta, y después la sumo, ¿sí? Ya los hice un poquito las dos cosas al mismo tiempo, me queda esta matriz. Esta matriz igual a la matriz nula, entonces cuando ¿qué tengo que cumplir las matrices para que sean iguales? Sería igual componente a componente, ¿no? En la ubicación de cada uno. El menos alfa está ubicado en la fila 1, columna 1, debe ser igual a este 0 de la matriz nula, que está ubicado en la misma posición, y así lo mismo, el menos beta está ubicado en la posición 1, 2, fila 1, columna 2, y es lo mismo que este 0 que está ubicado en la fila 1, en la columna 2, en la matriz nula. Y así vamos igualando y obtenemos un sistema, en este caso, de 4 ecuaciones
pero 2 incógnitas nada más, o sea que nos sobran ecuaciones en este caso. Y ya directamente de las últimas 2, si quieren, ya podemos decir que alfa y beta son 0, y que con esos valores, obviamente hay que corroborar siempre que satisfagan todas las ecuaciones, ¿no? Pero es medio trivial, porque alfa, si lo reemplazamos acá, me queda menos 0, que es lo mismo que 0, porque cualquier número en menos 1 multiplicado por 0, me sigue dando 0. 0 igual a 0, se cumple esa igualdad, lo mismo con el beta, ¿no? Entonces, efectivamente, alfa y beta son 0. Entonces, efectivamente, estas dos matrices que encontramos acá, que generaban cualquier elemento del núcleo, además cumple que son linealmente independientes. Entonces podemos decir que forman una base para el núcleo. Entonces, yo tengo la base para el núcleo de L, entonces es un subespacio de dimensión 2. ¿Sí? ¿Genera todo el espacio? No, porque este espacio vectorial, hay que recordar, las matrices de 2 por 2 tienen dimensión 4, ¿sí? Necesitamos 4 elementos en la base, ¿sí? En la base canónica de las matrices. Esta se puede ver fácilmente. ¿Quién es? Es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Esas 4 matrices forman la base canónica de este espacio vectorial, entonces tiene dimensión 4. Entonces, el núcleo efectivamente es un subespacio con dimensión 2. Eso es lo que demostramos recién. A ver, me perdí. Acá. Ahora vamos a mirar la imagen. La imagen es un subespacio de R2, en este caso. Entonces, primero vamos a ver quiénes forman la imagen. Y luego, nuevamente, para saber la dimensión hay que buscar una base. ¿Cómo son los elementos de la imagen? La definición de imagen de L son los W1, llamé, en R2, tal que existe, esto no existe, una matriz A en el conjunto de las matrices de 2 por 2, tal que cuando le aplico L a A, me da el W1, vectorcito W1. Entonces, estos son los elementos de la imagen. Ahora vamos a ver qué formas tenían esos elementos en base a la definición. Es prácticamente ver cómo es L aplicado a una matriz cualquiera. Entonces ahí ya tenemos la formita, los W, es decir, la definición, ¿no? L aplicado a una matriz a cualquiera, era L aplicado a una matriz A de cualquiera, me refiero a cualquier entrada X, Y, Z, W, que son los números reales. Entonces le aplico L, y la definición me decía hacer X más Z para la primer componente, y más W para la segunda. Esa es la forma que tienen los elementos W1 que están en la imagen. Ahora vamos a ver, parecido a como hicimos antes, para ver quién me genera. Entonces, ¿cómo lo puedo escribir como combinación lineal? ¿Sí? De vectores. Entonces, acá tenemos que X más Z está la primer componente, son dos incógnitas, si quieren, ¿se acuerdan del otro ejemplo? Cuando llamamos lo del núcleo, digo, bueno, es fácil, separando con las variables. Acá también podrían separar, teniendo en cuenta que tienen 4 variables, o si no, de una forma más fácil, para no hacer tanto lío. Ver, ustedes en los vectores de R2 tienen el primer componente y segunda componente. El primer componente tiene X más Z, que si quieren le pueden poner un nombre, y después lo hicimos, pero lo hago más adelante, alfa o A, una letra para llamarlo todo en bloque, y I más W lo mismo, pues son suma de números reales. Entonces, este vector lo puedo separar como estos dos vectores, como la suma de estos dos vectores. O sea, X más Z en la primera componente, 0 en la segunda, más 0 y más W en la segunda. ¿La suma de esto me devuelve todo esto? Sí, buenísimo. Entonces, X más Z, como yo les contaba, lo pueden pensar como un número real A, todo en bloque, así no tienen que hacer, pues si no, X más Z también y coma 0 lo pueden pensar como la suma de dos vectores X0 más el vector Z0. Pero como influye siempre en la primer componente, puede empezar directamente X más Z, llamarlo A, si quieren un número real, que eso. Entonces lo miramos como el escalar A, ¿sí? Por el vector 1, 0. Le vas a dar lo mismo. Lo otro sería como subdividirlo y hacer más pasos, que bueno, si lo necesitan lo hacen, si no, pueden hacerlo más rapidito así. Y exactamente lo mismo vamos a empezar con el I más W, ¿sí? Es un escalar, lo podemos llamar E,
¿sí? Por el vector 0, 1. Entonces yo estoy viendo acá que cualquier elemento de la imagen se escribe con una combinación lineal de estos dos vectores, del 1, 0 y del 0, 1, que no son cualesquiera, sino que el 1, 0 y 0, 1 me estarían generando cualquier elemento de la imagen, y además, si uno recuerda dónde está trabajando, que la imagen es un subespacio de R2, vamos a subir acá en la aplicación, la imagen es un subespacio de R2, entonces, en realidad ya es la base canónica de R2, entonces lo que me está diciendo que se genera, y obviamente el 1, 0 y 0, 1 son linealmente independientes también, que ahora lo vamos a ver, efectivamente la imagen es todo de R2 en realidad. Esto también tiene que ver un poquito con cuando vemos estructura, la parte de morfismos y todo eso. Bueno, si quiere uno ya lo puede medio decir, y si no, bueno, vamos a justificar que son linealmente independientes para probar que es una base. Entonces agarrarlo 1, 0 y 0, 1, hagamos la combinación lineal igual a vector 0, 0, en este caso, porque es en otro espacio vectorial, WSR2, ¿no? Entonces debemos llegar a que alfa y beta son 0. Bueno, pasos similares, acá es medio directo, ¿sí? Cuando hacen la cuentita acá, alfa por el 1, 0, todo esto, la igualación les queda prácticamente, que les queda alfa 0 y beta 0, ya les queda que sí, que son linealmente independientes. Entonces dicen, bueno, es una base para la imagen, ¿no? Pues generan cualquier elemento y son linealmente independientes. Entonces la imagen tiene dimensión 2. Pero como les contaba antes, como el espacio vectorial es R2 y también tiene dimensión 2, porque ya al encontrar que era el 1, 0 y 0, 1 la base canónica de R2, entonces directamente la imagen en realidad es todo de R2. Pero bueno, acá nos interesaba ver la dimensión de la imagen. Si además tuviera que decir cómo es la imagen, puedo concluir que la imagen es todo de R2 también. Bueno, chicos, esto era todo para esta primera parte. Después seguiremos con otros ejemplos. Hasta luego.